Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, Spotify, si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a ver cuál es el secreto, cuál es el truco para cambiar mi realidad. Si estás pasando por una situación externa que no te gusta, que ya la identificaste, la querés cambiar, puede ser algo externo, algo que esté relacionado con tu cuerpo, con tu físico, sobrepeso, alguna enfermedad, o algo interno y mental, depresión, mentalidad, angustia, tristeza, frustración, cualquier situación, cualquier realidad que estés pasando hoy y que quieras cambiarla, te voy a dar cuál es el truco o el secreto para poder cambiar eso que no querés más. Bien, lo primero es entender que somos lo que pensamos. Estoy leyendo un libro, como les vengo contando en los videos anteriores, que se llama Conversaciones con Dios, en donde te explica que creamos a través de los 3 niveles, que son el pensamiento, la palabra y la acción. Y que nosotros somos lo que pensamos. ¿Qué significa? Que todo lo que hay en mi mundo externo es un reflejo de mi mundo interno, que todo lo que vos ves hoy en tu realidad, ya sea tu cuerpo, ya sea tu relación, ya sea tu trabajo, absolutamente todo lo que vos ves en tu mundo externo, primero fue un pensamiento, fue una idea. Entonces, aceptar primero que nada este paradigma que somos lo que pensamos, que creamos a través de los 3 niveles, pensamiento, palabra y acción, que mi pensamiento, al igual que las palabras, no se las lleva el viento, que absolutamente todo lo que yo pienso y todo lo que yo digo genera algo en el mundo físico, va a crear una realidad de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo digo. ¿Por qué? Porque podés estar desde un lado de la víctima, en donde vos crees que todo lo que te pasa es producto y es consecuencia de la vida, del destino, de Dios, te tocó lo que te tocó y no puedes cambiarlo. Puedes estar desde ese lugar y está perfecto. Si vos pensás eso, este video obviamente no es para vos. Ahora, si vos crees que sos el responsable de todo lo que te pasa y que sos la única persona que puede cambiar lo que te pasa, lo que no te gusta, entonces sí, este video es para vos. Y entender cómo creas lo que te pasa, cómo creas tu realidad, y es a través de estos 3 niveles, pensamiento, palabra y acción, que es lo que les vengo comentando anteriormente, que es lo que vengo leyendo. Ahora, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve saber esto? Aceptar este paradigma, entender que soy la responsable, entender que yo creo todo lo que pasa en mi mundo a través de mis pensamientos y de mis palabras, por lo tanto yo lo puedo cambiar. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esa situación que ya no quiero? ¿Sí? Y es que el pensamiento guía a mi experiencia. ¿Qué significa? Que antes de que esté la experiencia, primero está el pensamiento. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es la idea que yo tengo? ¿Cómo yo interpreto, veo, pienso, digo, juzgo las cosas? Y de esa manera las voy a interpretar, las voy a guiar mi experiencia, mi mundo externo, todo lo que me está pasando afuera. Por lo tanto, entendiendo y aceptando este paradigma, ¿qué va a pasar? Si yo tengo pensamientos positivos, voy a tener una alegría constante, una realidad positiva, una realidad más linda, más llevadera. Y por el contrario, si yo tengo pensamientos negativos, voy a tener una realidad más negativa, más pesimista, más oscura, más negra, más gris, como la quieran llamar. Por eso la importancia de entender esto y de que cuando yo tengo una realidad, algo que no me está gustando en mi mundo externo, tengo que hacerme consciente y mirar hacia adentro qué es lo que estoy pensando, juzgando, interpretando, diciéndome, para que se manifieste esa realidad que hoy no quiero o que quiero cambiar. Entender que está relacionado pensamiento y realidad y mundo externo están íntimamente relacionados. Por lo tanto, si hoy tengo una realidad externa que no me gusta, en el ámbito que sea, físico, emocional, de relaciones, de trabajo, soy yo la que lo puede cambiar mirando hacia adentro y empezando desde la raíz, que serían los pensamientos, qué tipo de pensamiento estoy teniendo para tener la realidad hoy que tengo. ¿Qué es lo que pasa? Y me pasó muchísimo cuando fui madre, que siempre cuento la misma historia, que yo vivía idiota, enojada, frustrada con la vida porque pensaba que todo lo que me pasaba era culpa de alguien de afuera, y no entendía que yo tenía esos pensamientos todo el tiempo alimentando el mismo tipo de pensamiento de víctima, de escasez, de frustración, de enojo. Por lo tanto, lo único que iba a haber manifestado iba a ser eso en mi realidad, hasta que empecé a hacer terapia, empecé a hacer coaching, empecé a entrenar, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a leer y empecé a entender que yo era la responsable de mi vida, que yo solamente podía cambiarlo y que yo estaba teniendo pensamientos de mierda todo el tiempo. Por eso yo generaba eso en mi mundo externo. Cuando yo empecé a cambiar mis pensamientos, empecé a utilizar todo lo que es la parte de desarrollo personal, lectura, podcast,
terapias, fui cambiando mi manera de pensar, mi manera de interpretar las situaciones, y así fue cambiando mi realidad externa, pero no fue por arte de magia. Primero me tuve que hacer consciente y entender que yo estaba creando eso a través de mis pensamientos, hacerme consciente de lo que pienso absolutamente todo el tiempo para poder cambiar esos pensamientos negativos, ese diálogo interno negativo que tenía todo el tiempo desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Por eso mi realidad era así, porque reflejaba lo que yo pensaba todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento lo hacía en automático, no me daba cuenta que yo era la que estaba creando, que yo era la que tenía esos pensamientos negativos, que yo tenía ese diálogo interno negativo. Por eso la importancia de entender que hay unos pensamientos, que hay una palabra y que lo que yo pienso, lo que yo digo se manifiesta en mi exterior. ¿Cómo me doy cuenta de lo que estoy pensando, lo que estoy hablando? A través de mi realidad. Si mi realidad no es la que yo quiero, es porque no estoy teniendo unos pensamientos positivos o acorde a mi objetivo. No se puede pensar positivo y tener una realidad negativa o viceversa. Si hay algo que no me está gustando, que es negativo o que no es como yo quiero, es porque no estoy teniendo los pensamientos, las emociones y el diálogo interno adecuado. Entonces tengo que ir y mirar hacia adentro, revisar mis pensamientos, revisar mi diálogo interno para poder modificar eso y que se modifique por consecuencia mi realidad externa. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto para cambiar mi realidad? Es cambiar mi pensamiento, es entender que cuando yo estoy en un bucle, en un círculo vicioso de pensamientos negativos y experiencias negativas, estos se retroalimentan entre ellos. Es decir, tengo un pensamiento negativo, lo cual me genera una experiencia negativa, esa experiencia negativa me da un pensamiento negativo nuevamente, y así se va retroalimentando el círculo vicioso: pensamiento negativo, experiencia negativa, pensamiento negativo, experiencia negativa. ¿Hasta qué? Hasta que yo me hago consciente de esto y decido cortarlo. Decido cortarlo como interviniendo mi pensamiento. ¿Cómo voy a intervenir mi pensamiento si tengo una realidad externa que es de mierda, que no me gusta, que no la estoy pasando bien y tengo que pensar de manera positiva? ¿Cuesta? Sí, obviamente no es sencillo. ¿Cómo lo hice yo? Y acá está lo más importante, lo que yo aprendí, lo que a mí me sirvió, es intervenir mi cuerpo, intervenir mis emociones, intervenir mi diálogo, utilizar todas las herramientas que hablamos en el video pasado para poder cambiar mis pensamientos, para poder cambiar mis emociones. ¿Qué hago yo? Entrenar, acomodo la casa, limpio, escucho podcast, escucho música, leo, utilizo las herramientas que a mí me sirven para poder salir de esos estados negativos independientemente de la situación externa que esté pasando. ¿Por qué? Porque capaz que hoy estás en una situación que es muy fea o que es muy triste o que es muy fuerte, que no te gusta, una depresión, una enfermedad, y por lo tanto te va a costar muchísimo salir de ese estado negativo, de esos pensamientos negativos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Un trabajo muy elevado en donde vas a tratar de intervenir dejando de lado tu realidad y buscando o trabajando en pos de ese objetivo o de esa experiencia que sí querés vivir. Entonces, si estás pasando por una situación que no te gusta, buscar qué herramientas te sirven a vos para poder salir de ese estado independientemente de lo que vivas hoy. Empezar a leer, empezar a hacer actividad física. Para mí, la actividad física es fundamental porque te hace secretar las hormonas del bienestar, serotonina, dopamina, endorfina, por lo tanto te baja las hormonas del cortisol. Si estás estresado, las hormonas que generan malestar en tu cuerpo. Por eso siempre, y no lo digo yo, lo recomiendan todos los médicos, hacer actividad física, entrenar, lo que sea, pero movete, porque eso te ayuda a generar esas hormonas que te hacen bien a vos. Y además de eso, una buena alimentación, la lectura, la terapia, para mí fueron los que me ayudaron a sacar de los peores estados en los que yo estuve, a generar esas hormonas de sentirme bien y poder ir saliendo de ese círculo vicioso de pensamiento negativo, experiencia negativa, pensamiento negativo, experiencia negativa. Es todo un círculo que primero, como decía al principio del video, te tenés que aceptar que sos vos la que creas esto a través de tus pensamientos, de tu diálogo interno, que lo haces de manera inconsciente, no lo haces queriendo. Y una vez que reconoces eso, empezás a utilizar las herramientas opuestas para poder salir de ahí, entrenar, comer sano, terapias, coaching, lectura, podcast, todo, absolutamente todas las herramientas que a vos te ayuden a salir de esos estados son beneficiosas para vos y te van a servir. Ese es el secreto, el truco: cortar el círculo
de pensamientos negativos, experiencias negativas, interviniendo tu pensamiento, como lo hice yo, a través de acciones que vayan a tu cuerpo, que vayan a tu emoción de manera directa para sacarte de ahí y puedas cortar ese círculo y cambiar tu realidad externa. Pero siempre, siempre, como dije al principio, aceptando que la única persona que crea todo lo que le pasa sos vos. Si no lo aceptas a esto, no vas a poder hacer nada y vas a seguir dependiendo de tu trabajo, del país, de la economía, de tu pareja, de todo lo que vos crees que la vida te pasa o te pone o Dios te pone, pero en realidad sos vos la única responsable de crear y la única responsable de cambiar. Cuando te toca algo que no te gusta, que no puedes controlar, la única persona que lo puede cambiar sos vos. ¿Cómo lo vas a cambiar? Utilizando esto: pensamiento, palabra y acción, los 3 niveles de creación. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Les dejo mi Instagram abajo para que me sigan, Lula Rosales. Cualquier duda, consulta, experiencia que me quieran contar, déjenme en los comentarios para que yo los pueda ayudar con lo que ustedes estén necesitando. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y nos vemos pronto.